Bien, como dijimos, vamos a continuar con otro ejemplo. Yo creo que va a ser el último de esto, de la ley de Faraday directamente. Aunque vamos a continuar con inductores, que es un tema totalmente relacionado. Y les dije que este es una situación un poquito más elaborada. Pues hay que tratarlo con cuidado, pero sí lo quiero ver aquí con ustedes. Déjenme copiar una parte de texto para que no quede tan ambiguo. Entonces dice, o bueno, lo leo y a lo mejor queda claro. Dice, un campo magnético uniforme B llena el volumen de un cilindro de radio R. Dentro del campo y en la forma mostrada, voy a hacer una figura. Entonces, esta es la región cilíndrica. Dentro de esta región tenemos un campo magnético que va hacia adentro. Y es uniforme, pero no es constante en el tiempo. ¿Eso qué significa? Que vale lo mismo en todos los puntos, pero conforme el tiempo transcurre, su valor es diferente. Entonces va hacia adentro de forma perpendicular, pero cambia con el tiempo. Y entonces dice que en esta región de radio R se coloca una barra metálica de longitud L. Entonces la barra metálica la voy a poner en otro color. Supongan que es esta. Delgadita. Mide L. Aquí está el centro. De aquí a aquí es L medios. De aquí a aquí es L medios. Y entonces dice que si B cambia con el tiempo, con un ritmo dB en dt, entonces si el B que va hacia adentro cambia con el tiempo con un ritmo dB en dt, que demostremos que el campo magnético cambiante produce una FEM entre los extremos de la barra que está determinada por E igual a dB en dt por, me parece que dice un medio. No, es L. Donde L es todo esto. Por la raíz cuadrada de R cuadrado menos L entre 2 al cuadrado. Sí, eso es lo que dice. Porque si no, no sería ni siquiera dimensionalmente correcto. Entonces nos pide que demostremos esa relación. Y no es un problema que sea muy obvio. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos es una región cilíndrica. Y el que sea cilíndrica lo hacen para que explotemos simetrías. Con un campo magnético en la región que va hacia adentro y que cambia con el tiempo. Y lo que quieren que demostremos es que en los extremos de la barra se genera esta FEM. No se ve obvio, la verdad. Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a atacar aquí con la ley de Faraday? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pensar que por la simetría, este es el centro, trazo un circuito, una espira ficticia de radio R, no de radio R mayúscula, de radio R minúscula. Entonces la R puede ser desde muy chiquito hasta grande, hasta R, ¿no? Mayúscula.
Ahora, ¿qué está pasando en este circuitito? Voy a dibujar nada más los tachecitos que me indican que el campo magnético va hacia adentro, el campo externo. Y voy a suponer, por el resultado, que dB en dt es mayor que 0, es decir, que está aumentando con respecto del tiempo y va hacia adentro. Entonces, si está aumentando con respecto del tiempo, estoy tomando este como positivo. Es una hipótesis porque, bueno, supongo que esto es positivo. Entonces, el flujo hacia adentro aumenta. ¿Cómo debe de circular la corriente para oponerse al aumento hacia adentro? Efectivamente, debe de circular así. Esta es la corriente inducida en este ficticio circuito. De todos modos, aquí no tengo ninguno, ¿no? Entonces voy a agarrar por simetría uno que tenga forma de un cilindro también. Pero me interesa nada más el área de la sección transversal. Entonces la corriente va a circular así, porque de esta manera genera un autoflujo que se opone al aumento hacia adentro. Entonces es lo primero. Por lo tanto, en este circuitito, el área orientada, el vector dA, va hacia adentro. Entonces voy a calcular aquí el flujo magnético. No en todo, en este. Y ahorita van a ver por qué. Bueno, de una vez, discuto por qué. Porque si en este va a haber una diferencia de potencial, esto no es otra cosa que una diferencia de potencial, aquí yo puedo visualizar que hay un campo eléctrico en esta, a lo largo de esta. Porque recuerden que el voltaje se conecta con el campo eléctrico a través de un trabajo que tengo que hacer para llegar a dos puntos que están a una diferencia de potencial. Por ejemplo, si yo tengo el punto A y tengo el punto B, la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A se supone que es con relación a tierra, digamos. Es igual al trabajo por unidad de carga que tengo que hacer para mover una carga desde aquí hasta acá. Entonces ahí tiene que haber un campo eléctrico, ¿no? Por la diferencia de potencial. Hay un campito. Entonces estoy pensando que si yo tengo una diferencia de potencial a lo largo de la barra, puedo pensar que hay un campo eléctrico. Ese es el campo eléctrico de la ley de Faraday. Acuérdense, la ley de Faraday dice integral de E punto diferencial de longitud igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. El flujo magnético a través de una espira y ese campo eléctrico es el que hay en la espira. Entonces, en este caso, si la corriente circulase así, yo pensaría que hay un campo que por simetría, un campo eléctrico, no conservativo, que haría esto. Y que es la que me está generando esta corriente. Este es el origen de la FEM. Entonces el campo eléctrico sería así. Tangente a la trayectoria circular de radio R. Tangente a la trayectoria circular de radio R. Del mismo tamaño, pero de diferente orientación. Estrictamente este como vector no es igual que este E1 y este C2. Pero el tamaño de todos ellos sí es el mismo. Por simetría. En eso estoy pensando. Entonces, bueno, ustedes van a decir, ¿y eso para qué? Ah, porque si le sigo tejiendo esta idea, entonces, no quiero borrar nada, pero tampoco tengo espacio. Entonces, esta de aquí, recuerden, dB en dt es mayor que 0. Esta de aquí, aplicado a esto, me va a relacionar el campo eléctrico que hay sobre esta espirita de radio R con el flujo magnético que tiene que ver con el campo magnético que está atravesando esta. Ustedes van a ver eso. Ahorita primero hacemos entonces, ya una vez que ya les hablé del campo eléctrico, vámonos otra vez para acá con la, ¿cómo se llama? Con el flujo magnético. Entonces, bueno, ni modo, borro aquí. Es que necesito todo. Entonces voy primero con este lado y luego voy con este y luego los igualo. Entonces vamos para acá. Flujo. Flujo magnético. ¿A través de quién? A través de esta espira de radio R. Va a ser igual a la integral de B punto diferencial de área sobre la espira de radio R. Espira, y le voy a poner R para que no se vayan a confundir con esta o con cualquier otra. De radio R. Donde R anda por aquí. Este es R. Ok, entonces va a ser tamaño de B, tamaño de DA, coseno del ángulo que hacen los dos vectores. Esta corriente inducida me orienta hacia afuera y el campo va hacia adentro. Entonces, localmente, esto es un coseno de pi, coseno de 180. Eso vale menos 1, ¿no? Entonces, esto es igual a menos. Y luego, el campo magnético es espacialmente uniforme. Entonces, lo puedo sacar. Varía con el tiempo. Pero aquí vale lo mismo que acá, en este instante. Entonces, se puede poner como B por la integral de dA
sobre la espira de radio R. Entonces, esta dA va a ser el área de la espira. Y el área de una espira de radio R, circular de radio R, es pi por radio al cuadrado. Listo este lado. Listo este lado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a atacar este lado, el lado izquierdo, para relacionarlo con esto. Van a ver cómo voy a sacar la diferencia de potencial. Para eso quiero el campo. Este es el único problema en esta parte donde voy a hablar del campo eléctrico asociado que aparece cuando hay un campo magnético variable en el tiempo. Por eso se llama electromagnetismo. Ya no estamos en electricidad, ya no estamos en magnetostática. Estamos en electromagnetismo. Ok, entonces ya tengo el phi. ¿Le sigo? ¿De una vez? Sí, vámonos de frente. Entonces, vuelvo a quitar aquí. Y nada más copio el puro resultado. Esto es menos b por pi por radio al cuadrado. Vamos a seguirle. Aquí dice, tómate la derivada para que ya tengas la FEM. Entonces la FEM va a ser igual a menos la derivada con respecto del tiempo de esto. De menos b pi r al cuadrado. Ahí hay un paréntesis. Pi y r cuadrado son constantes y el menos también, ¿no? Entonces me va a quedar pi radio cuadrado por dB en dt. Este es el que es variable en el tiempo y además es mayor que cero. dB en dt es mayor que cero, está creciendo. Por eso esto, por eso lo demás, bla, 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 bla. Entonces ya ahora sí tengo este lado completito. Ahora vámonos con este. Entonces vamos a la integral del campo. ¿Dónde lo hago? Vuelvo a borrar esta parte y nada más copio el resultado. Entonces, la FEM resulta que es igual a pi por radio al cuadrado de b en dt. Ahí está. Ahora vamos con la integral del campo. Esa está bien sencilla. Porque por argumentos de simetría, el campo eléctrico es constante en el tiempo, tangente a la trayectoria. Estoy haciendo esta integralita que a ustedes en cálculo les deben de haber dicho que es una integral de línea. Entonces, la integral de E punto dl va a ser igual. Estoy sobre este circuito de radio R. Circuito de radio R. Entonces va a ser el tamaño de E por el tamaño de dl. Yo lo recorro en el sentido que indica aquí. El dl va así. El dl va así. El dl. Lo trato de dibujar un poquito separado, pero realmente son juntitos, paralelos. Entonces el azul es dl y el rojo es el campo. Son paralelos. Entonces aquí va un coseno de cero. Y estoy sobre el circuito de radio R. Ya no lo apunto. Entonces el campo es constante en tamaño, el coseno de 0 es 1. Esto vale E de L. ¿Y cuánto vale la integral de dr sobre un circuito de radio R? El perímetro. Entonces el perímetro es 2pi por R. Entonces esto de aquí resulta que es, a ver si alcanza a ver, E por 2pi R. Y esto se supone que también es la FEM. Entonces puedo igualar este con este. Véanlo ahí. Entonces sigo acá con el espacio reducido, entonces ahora sí quito esto. Ahí está. Entonces igualo esto con esto, que es este. Van a ver qué bonito va a quedar. Entonces cancelo lo que se pueda cancelar y resulta que el campo eléctrico vale R entre 2 por dB en dt. Es decir, la variación temporal de este nos está generando este campo eléctrico. Si este fuera constante en el tiempo, este no existe. No hay corriente inducida, no hay FEM, bla, bla, se acabó. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo esto. Ahora, ¿eso por qué es la clave para resolver el problema? Por lo siguiente. Porque fíjense que el campo eléctrico en tamaño depende de R. A mayor R, mayor campo. A menor R, menor campo. ¿No les llama la atención eso? Supongo que sí. Ahora me vengo para acá, a este esquema. Este es el de radio R. Este campo es tangente a esta trayectoria circular
de radio R minúscula. Entonces vean lo que va a pasar, por favor pongan aquí atención. En este punto, el campo eléctrico circula tangente, así. Este es C y tiene este tamaño. No lo dibujo ahí porque pues, ya sobrecargo mucho las tintas, ¿no? En este punto va así. Ese, del mismo tamaño. ¿Cuál es la importancia geométrica? A que esta línea que es R es perpendicular porque el campo circula tangente. Entonces, si esto es el radio, una tangente es perpendicular a este radio porque es tangente a la trayectoria. Si aquí este es el R, entonces este ángulo de aquí es 90 grados por construcción. Y no sé si empiezan a ver que entonces la diferencia de potencial tiene que ver con esta componente del campo. Tiene que ver con esta componente del campo. Es decir, con la componente que es tangente a este. Vean qué bonito. Vean nada más. Ahora, geometría. Si este ángulo de aquí vale teta, entonces este ángulo de aquí vale teta. Para los que no lo vean todavía, aquí yo tengo, sigan esto, aquí yo tengo un triángulo rectángulo. Por lo tanto, teta más este ángulo de aquí, al que le voy a llamar beta, a ver si alcanza a ver porque está muy chiquito. A ver, beta. Teta más beta vale 90, porque es un triángulo rectángulo. Pero por construcción, esta línea que es el radio R y esta línea que es tangente, también hacen un ángulo de 90 grados. Entonces, si teta más beta es 90, y este más este también son 90, este tiene que ser igual a teta. ¿Sí o no? Fuerza. Entonces, este de aquí, entre esta línea y esta, es teta, que es igual a esta de aquí. Entonces, la componente del campo que me importa es la que va a lo largo de la barra. Yo ya tengo el tamaño, que es esto, y lo que me importa es la componente que va a lo largo de la barra. Y va a resultar algo sorprendente. Les estoy diciendo que el campo eléctrico en tamaño depende de R, no es constante. La verdad. Ahí está. Para un instante de tiempo dado. O sea, para un instante, si me dicen, sí, porque además deben de... Nada más tomen en cuenta la variación con R, para un instante de tiempo. Para un instante de tiempo, su tamaño depende de qué tan lejos estoy del centro. Pero fíjense lo que va a pasar. Es algo sorprendente. Bueno, al menos a mí me parece bastante bonito. Que yo voy a sacar esta componente del campo eléctrico a lo largo de la barra. Y entonces a esa componente le voy a llamar E barra. Si quieren, para el radio R. Pero fíjense lo que sucede. Va a ser E por el coseno del ángulo, ¿no? Porque estoy con la componente que va aquí. Entonces, si todo el mundo sabe trigonometría, entre este es el coseno de teta. Y entonces, esto es R entre 2 de B en dt por el coseno de teta. Y me van a decir, bueno, ¿y dónde está lo bonito, no? ¿Dónde está lo bonito? Que hay que ver cómo escribimos el coseno de teta. A ver si podemos. Entonces, si eso no es obvio. Eso acepto que no es obvio. Pero déjenme hacer otra vez la figura. ¿La hago allá? No, la explico sobre esta. Fíjense bien. Teta, su coseno, es lo que mide aquí, entre lo que mide acá. ¿Cómo le ponemos? Vamos a ponerle un bautizo de fuego. Vamos a ponerle D a esta. Lo que mide desde aquí hasta acá. Este es el cateto adyacente. Entre la hipotenusa, que es R. ¿Están de acuerdo, no? Entonces el coseno de teta vale D entre R. Pero ¿quién es D en términos de cosas conocidas? Ah, sorpresa. Si ya lo están viendo, a todo dar. Fíjense en esta distancia. De centro a periferia. Eso es R. Y esta de aquí es L medios. ¿Ya lo vieron? Entonces tengo un triangulito
en donde esta vale R, esta vale L medios y esto vale D. Véanlo. Entonces D resulta ser que vale la R al cuadrado menos este al cuadrado raíz. Es el teorema de Pitágoras, ¿no? El teoremita de Pitágoras. Aparece en todos lados. Entonces lo voy a meter aquí. ¿Dónde? Aquí. Y entonces resulta que el campo eléctrico de la barra, que va paralelo a la barra cuando tengo esta distancia R, esta de aquí es R, resulta ser R medios dB en dt por el coseno de teta, pero el coseno de teta es D entre R y D es esto. Entonces aquí le pongo 1 entre R, porque esto va entre R, por la raíz de R cuadrado menos L entre 2 al cuadrado. ¿Y qué pasa entonces con la R? Que se cancela. Y entonces ¿a qué estamos llegando? A que L barra, aquí, la parte paralela, voy a quitar este. La parte que va a lo largo de la barra, cuando tengo esta R, es igual a, se cancela R con R y me queda un medio de dB en dt de la raíz de R cuadrado menos, le voy a poner L cuadrado sobre 4, ya, sin tanto argüende. Y comparen con el resultado al que queríamos llegar. Nos falta un detalle nada más. A mí lo que quiero destacarles es que entonces para un instante de tiempo dado, el campo eléctrico en la barra, para un instante de tiempo dado, es constante. Si no les sorprende eso, bueno, entonces no sé. Y entonces, la diferencia de potencial, ¿se acuerdan en los ejemplos de las placas paralelas? Que si teníamos un campo eléctrico constante, entonces la diferencia de potencial era E por L. Sucede exactamente lo mismo aquí. Entonces, si multiplico esto por L, me va a dar la diferencia de potencial. No entre dos placas paralelas, pero sí entre dos puntos. Entonces, esto simplemente va a ser E de la barra por L. Y entonces esto resulta ser L entre 2 dB en dt raíz de R cuadrado menos L cuadrado sobre 4. ¿Qué es lo que estamos explotando fuertemente en este y en muchos otros problemas? Las simetrías. Entonces, es artificial en ese sentido, ¿no? Tengo una región cilíndrica donde hay un campo. Entonces, el argumento fue por la simetría del problema y a partir de ahí empezamos a tejer. Entonces, las simetrías en la naturaleza incluso implican leyes de conservación. Para los que vayan a estudiar temas más adelante, se van a dar que una simetría en el espacio significaría, por ejemplo, conservación de momento. Una simetría temporal, conservación de energía, angular, conservación de momento angular, etc. Entonces las simetrías tienen que ver con cosas importantes de la naturaleza. Entonces en particular este es un ejemplo que se construye a partir de las ideas de simetría. Está bastante bonito. Entonces pasemos a otra cosa. Me gustaría ver si hay preguntas, pero bueno, como no tenemos esas bondades, entonces pasemos a platicar lo que es un inductor. Déjenme ver cuánto tiempo tengo. Entonces sí, me da tiempo de iniciar bien el tema. Pues vamos para acá. Bueno, les decía, no es realmente un tema nuevo, es un tema relacionado con inducción magnética, con ley de Faraday. Entonces voy a platicar de lo que se trata y hasta donde el cuerpo aguante, ¿no? Entonces, inductores. Déjenme organizarme. Entonces voy con inductores ahora. Eventualmente voy a llegar al circuito RL, pero el circuito en sí no me interesa. Lo que me interesa es la consecuencia sobre la energía magnética que se puede sacar de ese circuito. Entonces, ¿qué es un inductor? Esencialmente es una bobina.
esencialmente es una bobina y el símbolo es este. Hagan de cuenta que ustedes tienen un tubo de papel, de servilletas o de baño, y que luego agarran un alambre y lo enrollan, lo que habíamos discutido en algún momento. Lo enrollan aquí. Esto funciona como un inductor. Ustedes pueden ponerle adentro algún material. Ustedes pueden pensarlo en vacío. Nosotros vamos a pensar en vacío. No nos da tiempo de estar tratando materiales magnéticos. Y ahora supongan que le conecto una FEM, mejor piensen, le conecto un voltaje, una batería, a estos extremos. Entonces eso como que provocaría exactamente una corriente. Entonces el voltaje conectado externo me genera una corriente que tiende a circular, si este es el polo positivo y este es el polo negativo, así. Pero este es un inductor. Entonces, por la ley de Faraday, lo que se va a generar en este inductor es una FEM. Si estoy conectado positivo o negativo, empieza a circular corriente hacia allá, se genera una FEM que se opone al cambio que le está produciendo. Entonces esto va a ser igual a menos la derivada del flujo magnético total con respecto del tiempo. Es decir, la corriente que circula genera un flujo magnético. Y ese flujo magnético va a ser variable en el tiempo, bla, bla, bla. Eso me genera una FEM que se opone al cambio que la produce. Esto es por la ley de Faraday. Ahora, este flujo magnético, vean ustedes que yo tengo un enrollado en una longitud, para irlo relacionando con lo que vimos en algún momento del solenoide. Esto es un solenoide básicamente. Vamos a suponer que tiene una longitud L. No voy a usar L mayúscula, porque de hecho el inductor se denota con L. El capacitor se denotaba con C. El inductor con L. Por eso ya trato de no usar ahorita L mayúscula para la longitud. Entonces, esto es igual a menos la derivada con respecto al tiempo. Supongan que phi subíndice m es el flujo a través de una sola de las espiras, de una sola de las vueltas. Es como una dona apilada sobre otra. Si aquí hay n vueltas, entonces el flujo magnético total es n veces el que pasa por una sola. Eso no es cierto, pero en primera aproximación se puede utilizar, ¿de acuerdo? Entonces el flujo magnético total va a ser el flujo magnético a través de una de las vueltas multiplicado por n, ahora sí es el total. Entonces yo tengo esto. Ahora, aparte, fenomenológicamente, apoyado en la experiencia, bla, bla, bla. O sea, para irnos sin tanto problema, el flujo magnético total, que es igual a esto que está aquí, va a ser igual a, lo voy a poner así, proporcional a la corriente que circula. Le pongo I. Proporcional. Voy a utilizar I minúscula porque en general a los ingenieros les gusta la notación de que la I minúscula indica que no es constante en el tiempo. Entonces, esta de aquí va a ser proporcional al flujo magnético. Y la constante de proporcionalidad va a ser precisamente L. ¿Qué es L? La inductancia que caracteriza a un inductor. L es la inductancia. Este de aquí recuerden que es N veces el flujo magnético a través de una sola de las espiras. Entonces, la ecuación de definición, así como la ecuación de definición del capacitor era la carga entre el voltaje, ¿se acuerdan? La ecuación de definición de esta va a ser L es igual a N flujo magnético entre I. Entonces lo voy a anotar. Es un escalar, tiene sus unidades, ahorita vemos cuáles son, etc. Entonces de ahí, L, que es la inductancia, así se llama, del inductor, así se le llama a esto, que es un inductor, básicamente un almacenador de energía, ¿en dónde? En el campo magnético, luego lo vemos, va a ser igual a N veces el flujo magnético, este es el flujo por una, este es el flujo total, entre la corriente que circule a través de él. Entonces vamos con las unidades para empezar. Va a ser un relajito. N no tiene unidades. Pero el flujo magnético sí.
Recuerden, vamos con las unidades. Entonces, para que lo construyamos aquí, el flujo magnético es por definición B punto de A. Entonces, ¿cuáles son las unidades del flujo magnético? Dijimos que son Webers, pero eso no nos dice nada. Entonces, las unidades del flujo son, en el sistema internacional, teslas por metro cuadrado. Teslas por metro cuadrado. Muy bien. ¿Y qué son los teslas? Recuerden que la fuerza magnética se puede escribir como QB cruz B. Entonces, para sacar cuánto es un tesla, el tesla es Newton sobre Coulomb sobre metro por segundo. Si todos están de acuerdo, entonces el flujo magnético tiene las unidades de Newton. En el sistema internacional estamos. Metro segundo por metro cuadrado. Vamos a trabajar un poquito esto. Y entonces esto se puede poner como Newton, vamos con calma, metros cuadrados, segundos, entre coulombs, metros. Si con eso están de acuerdo, les sigo. Entonces las unidades de esto se pueden poner como Newton metro. Ay, nunca tengo espacio aquí. Pueden poner como Newton metro segundo Coulomb. El Newton metro son joules y joules entre Coulomb son volts. Volt que multiplica a segundo. Se puede poner el flujo así. Entonces vámonos con las unidades de L. Y ahorita les digo el nombre. Si hasta ahí estamos, entonces voy a borrar todo esto. Y entonces ya tengo las del flujo magnético, que son volts multiplicado por segundo, entre las de corriente, que son amperes. Entonces se puede pensar que estas son las unidades de L. Pero todavía, si están pensando, volt entre ampere es ohms, que multiplica a segundos exactamente. ¿Y cómo se le llama a esto? Este sí tiene nombre. Se llama Henry. Henrys, diríamos. Entonces, la unidad de L, que es un escalar, en el sistema internacional son Henrys, que son ohms segundo. Es importante que entiendan esto, porque más adelante, cuando veamos el circuito LR, vamos a definir una constante de tiempo inductiva de la misma manera que definimos por ahí en algún momento una constante de tiempo capacitiva. ¿Se acuerdan que la constante de tiempo capacitiva era como un RC? Bueno, pues esta va a ser L entre R. ¿Qué unidades tiene esto? Pues si el L es ohms segundo y la R es ohms, entonces esto efectivamente es tiempo. Entonces el tiempo inductivo, al igual que el tiempo capacitivo, va a ser un tiempo que caracteriza el funcionamiento de un circuitito muy sencillo, en este caso RC y en este caso RL. Entonces bueno, ahí tenemos, estos son los Henrys, y tenemos la ecuación de definición de la inductancia. ¿De acuerdo? Esto es importante. Ok, entonces, repasando, la ley de Faraday dice E igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo, pero esto es igual a menos la derivada como N phi m es igual a LI, y L es constante en el tiempo, entonces también se puede escribir así. Entonces la Fm en un inductor, se puede escribir como menos L, una constante, por el cambio en la corriente con respecto del tiempo. Muy práctico, muy fácil. Entonces tenemos un inductor y a través de ese inductor provocamos variación en la corriente. Entonces, la Fm inducida, cuidado aquí, la Fm inducida es igual a menos L de I en dt, porque luego causa confusión cuando ve uno el circuito RL. Esta es la Fm inducida en el inductor. Si hay un cambio en la corriente con respecto del tiempo, se induce una Fm en el inductor. En el inductor. Entonces hay que tener cuidado con la interpretación en los circuitos. Entonces hasta ahí. Ahora entonces lo que vamos a hacer es calcular la inductancia en dos casos, como ejercicios. Entonces yo creo que nada más me da tiempo para hacerlo, porque lo quiero discutir un poco. En el caso de un solenoide, vamos a calcular la inductancia de un solenoide.
y luego lo hacemos para el solenoide ideal. Entonces, quiero aprovechar, aunque no pongan los detalles, les van a tocar a ustedes, porque sí quiero verlo. Entonces, determine la inductancia de un solenoide. Entonces, ¿qué es el solenoide? Habíamos quedado que es básicamente un enrollado, ¿no? Así. El solenoide mide L y voy a suponer que la sección transversal de este solenoide es circular de radio R y que en este espacio de L yo tengo n vueltas. Entonces acuérdense que habíamos hablado de una densidad de vueltas. La densidad de vueltas es cuántas vueltas hay en cuánta longitud. Vueltas por unidad de longitud. Entonces lo que quiero calcular es la inductancia de este solenoide. Entonces la inductancia del solenoide, y voy a decir dónde, porque si no, sí estoy en un verdadero predicamento. Supongan que este es el eje del solenoide. Entonces queremos... no, simplemente lo voy a tomar como largo y flaco. Entonces, determine la inductancia de un solenoide largo y delgado. O sea, me voy a aproximar a lo ideal, ¿no? Largo quiere decir L es mucho mayor que R. L es grande comparado con R. Y entonces eso me va a servir. ¿Qué necesitaría yo? Bueno, L va a ser igual, por definición, a el flujo magnético total entre la corriente que circule aquí, en este solenoide. Entonces yo necesito sí o sí el flujo magnético a través de una espira. Lo multiplico por el número total de espiras, ya tengo el flujo magnético total, lo divido entre la corriente y va a suceder lo mismo que con los capacitores. La inductancia en general es una cosa que depende solo de la geometría y de constantes. Entonces de alguna manera, bueno, no de alguna manera, porque acá incluso lo impuse, ¿no? El flujo magnético total, revisen otra vez ahí, es igual a, puse en principio proporcional a la corriente, ¿no? Y luego puse que la constante de proporcionalidad se llama I. Entonces el flujo magnético depende de la corriente y por lo tanto el cociente se hace independiente de ello. Entonces vamos a calcular ese. Entonces lo primero que voy a hacer es, aunque ya lo hicimos una vez, utilizando ley de Ampère, pero que también comenté que en algún momento lo quería hacer integrando. Vamos a calcular cuál es el campo magnético que hay aquí. Y es ahí donde empiezo a utilizar resultados ya conocidos. Supongan que la corriente va así. La corriente va así. En cada una de las vueltas. La corriente va así. ¿Sí me explico? Entonces va circulando así. Y lo que voy a hacer es aprovechar un problema que ya se resolvió antes. Por eso les decía que tenía que organizarme. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular el campo magnético que va a haber aquí. Entonces, recordar es vivir, ¿no? Recuerden este problema. Yo tengo una espira de radio R en el que circula una corriente I. Aquí le puse I. Y queríamos calcular el campo magnético en un punto aquí que está a una distancia D del plano que contiene a esta espira planita de radio R. No creo que lo tengan en la memoria, pues no. Pero resultaba que el campo iba así. Y lo hicimos con ley de Biot-Savart. Luego lo revisan. Y que el valor es μ0 y R cuadrado entre 2 R cuadrado más D al cuadrado a la 3 medios. Supongo que no se acuerdan, no es necesario tener todo esto en la cabeza. Pero, físicamente, μ0 es constante, I es la corriente que circula en la espira, R es el radio de la espira, D es la distancia del punto donde estoy calculando al centro de esta espirita. ¿Sí?
y va a la 3 medios. Quizá no se ve. Va a la 3 medios. Entonces la idea es adaptar esto a este problema. ¿Cómo? Déjenme tratar de hacer un esquema menos embarrado. Y entonces supongan que yo tengo aquí un eje y que este de acá sea el eje Z. Y que entonces desde aquí hasta acá lo partí en dos, es L medios. Y desde aquí hasta acá es L medios. Déjenme suponer que el punto donde estoy calculando el campo es este. Y que tiene una coordenada respecto a este. Este es el eje Z. Este es un Z. ¿Sí? Un Z0 si quieren. Voy a poner así. Como un Z. A ver si no se confunde. Le voy a poner D también, para que sea lo mismo. Le puedo poner cualquier nombre, ¿no? Voy a calcular el campo aquí. Esto es D. Y ahora, ¿cómo voy a adaptar esta digamos, ecuación o resultado obtenido? Piensen en lo siguiente. Imagínense que yo tomo una rebanada, aquí, un tajo de espesor de Z. Una rebanada. Entonces, la corriente que voy a tener ahí no va a ser I, sino, a ver si están de acuerdo, I por dz por n. ¿Por qué? A ver, explico. N dijimos que es la densidad de vueltas. Vueltas por unidad de longitud. Si yo multiplico por una rebanadita de espesor de z, dz por n, vamos a ponerle números. Supongan que n vale 5 vueltas por centímetro. Y que mi espesor de rebanada es, no está tan delgadita, 20 centímetros. ¿Cuántas vueltas hay en 20 centímetros si en cada centímetro hay 5? Pues sí, multiplico, ¿no? 20 por 5, 100. ¿100 qué? 100 vueltas. En estos 20 centímetros van a contenerse 100 vueltas. Si yo tomo nada más 10 centímetros de espesor mi rebanada, entonces va a ser 10 por 5, 50 vueltas. En general, si yo tomo un tajo de espesor de Z, entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar dz por n para que me dé cuántas vueltas abarco ahí, ¿no? Y como ya tengo cuántas vueltas y cada vuelta lleva I, entonces la corriente total sería I de Zn. Entonces esta de aquí la voy a modificar por, en vez de I de Zn. Espero que eso haya quedado claro. Y ahora, siguiente parte. Esta D físicamente era la distancia entre dónde estoy calculando el campo y dónde está la espirita. Bueno, pues ahora hay que ver. D es esto y la espira está aquí abajo. A una, vamos a decir, ahora sí a este le pongo Z, localizado en Z. Entonces, híjole, bueno, esto es D y esto es Z. Entonces la distancia es desde aquí hasta acá. Viene siendo esto. A lo mejor se confunden con la D. Bueno, lo dejo así. Entonces es toda esta distancia. Entonces si por ejemplo, pongámosle numeritos otra vez para ver si se entiende. Si este punto está a una altura de 5 centímetros y este de acá está a una distancia de 2, distancia 2, pero su coordenada en Z es menos 2, ¿están de acuerdo que la distancia sería 5 menos 2, ¿no? O sea, 7. ¿Cómo puedo escribir eso en general? Como D menos Z. A ver si están de acuerdo. Porque si Z es negativo, entonces me va a quedar D menos algo negativo. Es como si lo sumara. 5 menos menos 2 me da 5 más 2, 7. ¿Y qué pasa si Z es positiva? Supongo que ahora sí tengo aquí 2.
¿Cuál es la distancia entre este punto que está a una altura 5 y este punto que está a una altura 2? 5 menos 2. Entonces, en cualquier caso, esta de aquí la voy a sustituir. Esa distancia D que está ahí. Sí, creo que fue una mala elección ponerle D. La voy a sustituir por esta menos la coordenada Z. Menos la coordenada Z. Pésimo nombre. Le pongo punto P. Le pongo P. Y entonces ya va a ser esta altura menos esta. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que la contribución de esta rebanada al campo... quiero hacer otro comentario ahí. ¿Dónde lo anoto? Entonces, la contribución de esta rebanada al campo va a ser un diferencial de B va a ser igual a μ0. La corriente la cambio. Y dz por n por r cuadrado entre 2 veces r cuadrado más, ahora esta distancia la sustituyo por d menos z. Funciona perfecto. A la 3 medios. Ahí está. Esa es la contribución de esta rebanada. ¿Qué tengo que hacer? Sumar. Pero esa suma se llama integral. Entonces, el comentario era este. Me acuerdo que les dejé que calcularan el campo acá. Y les dije, la distancia es la misma. Y algunos concluyeron que entonces el campo va así. No. El campo vale lo mismo, pero va también hacia arriba. Si no tienen eso claro, es necesario para eso les queda de tarea, convencerse de que si usan la ley de Biot, el campo aquí y el campo acá, a la misma distancia, vale lo mismo. Y van en el mismo sentido. Porque si no, esto no tendría sentido físico. Entonces, abusados ahí. Ese era un comentario que quería hacer. Entonces, ahora sí. El B que va a existir ahí va a ser igual a lo largo del eje, por el problema que ya teníamos resuelto, por μ0, ya no saco nada, por la integral de μ0 y n r cuadrado, diferencial de z entre 2 veces r cuadrado más d menos z al cuadrado a la 3 medios. ¿De dónde a dónde la z? Desde menos L medios hasta L medios. Desde menos L medios hasta L medios. Entonces, esa es la expresión que tendríamos que integrar. Nada más la reviso para ver si no cometí algún error. Entonces, es μ0 y n r cuadrado dz entre 2 r cuadrado más, aquí la tengo como z menos d, pero como va al cuadrado, estarán ustedes de acuerdo que nada afecta. Si quieren, cámbienla a z menos d. Y la integral es de menos L medios a L medios. Ahí sí les voy a dejar esa chamba a ustedes. Y voy a escribir el resultado final. O sea, después de hacer nuestra integral. Pero háganlo. Porque les puede ser de utilidad. Cuidado, Entonces, el resultado final sería B igual, y va así a lo largo del eje, a μ0 y n entre 2 por L medios menos D entre la raíz cuadrada de R cuadrado más L medios menos D al cuadrado. Sale así porque me da lo mismo tener D menos L medios al cuadrado que L medios menos D al cuadrado. Más, no cabe,
L medios más D entre la raíz de R cuadrado más L medios más D al cuadrado, y cierro los corchetes. Ese es el campo para un solenoide en un punto de su eje. Se supone que no estamos tan cerca de los bordes para evitar cierto tipo de problemas. Y ahora, para un solenoide ideal, ¿se acuerdan de lo que era el solenoide ideal? Largo y flaco. L es mucho mayor que R. ¿Cuál era el criterio físico? Que fuera unas 10 veces el radio, ¿no? Para que fuera un tubo flaco. Entonces dense cuenta que si L es mucho mayor que R, también les toca. De aquí. Bueno, y además de todo, vamos a calcularlo en el centro. Si lo calculamos en el centro, ¿cuánto vale B? Vale 0, vale 0, para no estar en broncas. En el centro. Entonces va a quedar mu 0 y n entre 2. Calculemos en el centro. Me queda L medios entre raíz cuadrada de R cuadrado más L cuadrado sobre 4 raíz más L medios entre, no cabe, raíz de R cuadrado más L cuadrado sobre 4. Ahí está. Entonces lo voy a calcular en el centro. Pero si el solenoide es ideal, vean qué resultado tan bonito. Esto va a ser mu 0 y n entre 2. Es despreciable. Bueno,